cuando tengamos este síntoma, porque el síncope no es algo que se debe secundario a un órgano, ¿no? Sino es secundario a varias patologías, ¿no? Dentro de las cuales pues las más frecuentes pues son las neurológicas, las cardiológicas y las electrofisiológicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacernos 3 preguntas que son claves, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, la pérdida de conocimiento, ¿se debe a un síncope? ¿No? O sea, eh, ¿hay hallazgos en la historia que sugieran el diagnóstico de síncope? ¿No? ¿Hay enfermedad cardíaca? Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas para hacer una buena historia clínica y llevar a un diagnóstico certero, ¿no? Varios trastornos pues se confunden con el síncope, ¿no? En unos la conciencia pues se deteriora o pierde, ¿no? Como resultado de un trastorno metabólico, por ejemplo, la hipoxia, la hiperventilación, ¿no? La hipocapnia, la hipoglucemia, ¿no? Epilepsia o intoxicación, ¿no? En otros la pérdida pues del conocimiento solo es aparente, pero estos casos pues son trastornos de somatización, catalepsia y ataques de caída, ¿no? Ninguno de estos casos pues son resultado de una hipoperfusión cerebral global, súbita y transitoria, que es la causa de este síntoma llamado síncope, ¿no? O sea, la hipoperfusión cerebral global, súbita y transitoria es la causa de este síntoma síncope, ¿no? Por lo tanto, el primer punto importante es distinguir, pues, el síncope pues, de varios síntomas, ¿no? Por ejemplo, los mareos, el presíncope y el vértigo no terminan en pérdida de conocimiento o del tono postural, que es la característica del síncope, ¿no? Entonces, los ataques pues, de caída llevan a una pérdida del tono postural sin alteración del nivel de la conciencia, ¿no? A los pacientes que requieren desfibrilación o cardioversión para recuperar el conocimiento se les define como sobrevivientes de una muerte súbita, ¿no? Entonces, miren todo lo que nosotros tenemos que ver para hacer una buena historia clínica, ¿no? Llegar a un buen examen físico y pedir pues los exámenes que nos van a ayudar a confirmar estos síndromes que nosotros vamos a tener en, en este síntoma, ¿no? Que es el síncope, ¿no? Que nos puede llevar a un diagnóstico certero, ¿no? Entonces se define síncope, ¿no? Como un síntoma, ¿no? Que se caracteriza por la pérdida súbita y transitoria de la conciencia, ¿no? Entonces, el paciente no puede mantener el tono postural, ¿no? Hay una inhabilidad para mantener el tono postural. El paciente cae, ¿no? Este síntoma es de aparición rápida, o sea, en forma brusca, no es que tengo pródromo y boom, me va a venir, no, es una aparición brusca, ¿no? De pérdida de la conciencia, ¿no? Es de corta duración, ¿no? Se cataloga que es menor de 20 segundos, ¿no? La recuperación es rápida, ¿no? La recuperación es rápida, completa e independiente, ¿no? Con fatiga y amnesia retrógrada, o sea, ellos no recuerdan qué pasó, ¿no? Es una amnesia retrógrada. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Se debe pues a una hipoperfusión cerebral global transitoria, ¿no? Entonces, hay que distinguir, pues, por ejemplo, entre síncope y convulsiones, a veces puede ser, pues, dificultosa, ¿no? Entonces, los aspectos que ayudan, pues, a la distinción son los precipitantes del episodio, ¿no? Los síntomas premonitorios o pródromos, la sintomatología que acompaña a este episodio. Entonces, esta es la definición de síncope, ¿no? Un síntoma. Síncope es un síntoma
que se caracteriza por la pérdida súbita y transitoria de la conciencia, ¿no? Ese es el diagnóstico de síntomas. ¿Y a qué se debe? Se debe a una hipoperfusión global transitoria. El presíncope tiene pródromos, ¿no? Tiene pródromos que son náuseas, ¿no? Hay diaforesis, hay debilidad, cambios visuales, ¿no? Eh, mareos, ¿no? Palidez, son pródromos de un presíncope, ¿no? Aquí tenemos, hay un micro que está prendido, por favor apáguenlo porque se está escuchando la música ahí. Entonces, la definición pues que es causada, ¿no? Es causada por un hipoflujo cerebral, es la fisiopatología verdadera, ¿no? Hay una pérdida transitoria de la conciencia y la postura, ¿no? Y hay una recuperación pues espontánea, sin necesidad pues de reanimación, ¿no? Ni secuelas neurológicas, ¿no? Es algo muy rápido, ¿no? Y bueno, y tenemos acá el presíncope, ¿no? Es un estado de enturdimiento, ¿no? Que afecta a la conciencia, ¿no? E inestabilidad, ¿no? El paciente pues se recupera sin llegar a la pérdida de la conciencia. Ese es un presíncope. O sea, en el presíncope no hay pérdida de la conciencia, no esa es la diferencia. Por eso acá los pródromos, ¿no? Hay náusea, diaforesis, debilidad, cambios visuales, mareos, palidez, que son síntomas premonitorios de un probable síncope, pero si es que no llega a perder la conciencia, no es un síncope. Entonces, se le llama a esto un presíncope, ¿no? En cuanto a la etiología, ¿no? El síncope pues es un síntoma y no una enfermedad, ¿no? Donde pueden participar pues distintos mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Como el neurogénico, ¿no? El ortostático y la arritmia, ¿no? La arritmia, estos son los más frecuentes. Dentro de estos tres, el arrítmico es uno de los más frecuentes, ¿no? Es un importante porcentaje de los pacientes, ¿no? Casi el 40% no puede determinarse su causa en este tipo de síntomas, de síncope. Entonces, estos son los mecanismos fisiopatológicos donde interviene pues la parte neurogénica, la parte ortostática y la arritmia, ¿no? Aquí tenemos varias causas, ¿no? Vasovagal, ortostático, neurológico, ¿no? Hipersensibilidad, ¿no? Metabólico, psiquiátrico, ¿no? Situacional, ¿no? Y acá, ¿no? Lo que tenemos son las arritmias, que es lo más frecuente, la disfunción aguda del ventrículo izquierdo con una cardiopatía y una obstrucción de salida de flujo, ¿no? Por ejemplo, cuando haya organicidad en cuanto a problemas de tipo valvular, por ejemplo, una de las patologías valvulares más frecuentes que da este episodio de síncope es la estenosis valvular aórtica, ¿no? Ese es en cuanto a las etiologías, ¿no? La fisiopatología, ¿no? En los jóvenes sanos, ¿no? El flujo cerebral promedio es de 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral, ¿no? Por minuto, lo que representa pues el 12 al 15% del volumen cardíaco de reposo. Entonces, los requerimientos, ¿cuáles son los requerimientos mínimos de oxígeno? Los requerimientos mínimos de oxígeno necesarios para el mantenimiento de la conciencia es de 3 a 3.5 mililitros, ¿no? Por cada 100 gramos de tejido, ¿no? Se alcanzan fácilmente, ¿no? Los requerimientos mínimos. Sin embargo, en individuos pues añosos,
¿no? Ya de edad avanzada, acá estamos hablando de los jóvenes, en los individuos añosos o en aquellos con enfermedades subyacentes, la oferta de oxígeno puede estar disminuida. Y la probabilidad de presentar este síntoma es más frecuente, ¿no? Es más frecuente. Entonces el rendimiento, pues, el rendimiento cardíaco se puede alterar por la disminución del retorno venoso debido, perdón, debido a un aumento excesivo, ¿no? en el hecho de capacitancia o una disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, en, en los pacientes, pues, como causa de síncope, ¿no? Tenemos que la presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial sistémica, ¿no? Esto es importante, ¿no? La presión perfusión cerebral depende de la presión arterial sistémica y de la resistencia vascular cerebral, ¿no? Son dos factores importantes para mantener una buena presión de perfusión cerebral, ¿no? Cualquier factor que disminuya tanto el rendimiento cardíaco, ¿no? como la resistencia vascular periférica, ¿no? puede producir la caída de la tensión arterial y por lo tanto de la perfusión cerebral y el síntoma síncope, ¿no? Es el que nosotros estamos conversando hoy, ¿no? ¿Cuándo puede alterarse el rendimiento cardíaco? ¿No? Cuando hay disminución del retorno venoso, ¿no? Debido pues a un aumento excesivo en el hecho de capacitancia o una disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Altera el rendimiento cardíaco, ¿no? Causas cardíacas, como consecuencias de bradiarritmias y taquiarritmias, ¿no? También disminuye el rendimiento cardíaco y por lo tanto disminuye pues el flujo a nivel cerebral y trae el síntoma síncope, ¿no? Entonces, las causas cardíacas, como digo, más frecuentes son las arritmias, ¿no? Bradiarritmias, taquiarritmias y las enfermedades valvulares, como le digo, ¿no? Una de las más frecuentes, la estenosis valvular aórtica, la estenosis valvular mitral también puede producir cuadros sincopales, ¿no? La disminución de la resistencia periférica, ¿no? También altera el rendimiento cardíaco, ¿no? Por una vasodilatación generalizada, ¿no? Excesiva, con caída pues de la tensión arterial, como ocurre pues durante el estrés, ¿no? O cuando hay incapacidad de aumento de la resistencia vascular al pasar a la posición erecta, ¿no? A la posición de pie, ¿no? Entonces son eh, cuadros que pueden disminuir pues el rendimiento cardíaco, ¿no? Y por lo tanto producir una hipoperfusión a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, al cambiar pues de la posición de decúbito a la posición erecta, la fuerza de la gravedad induce a la distribución del flujo sanguíneo del tórax, ¿no? a las venas por debajo del diafragma, ¿no? Entonces, esto disminuye el flujo a nivel cardíaco. Entonces, este desplazamiento que se calcula entre medio y 1 litro de volumen del tórax ocurre en tan solo 10 segundos. Imagínense, ¿no? En 10 segundos ya se altera ese flujo. Entonces, además, bueno, para la bipedestación prolongada, ¿no? La elevada presión capilar transmural en las partes bajas del cuerpo produce la filtración pues, de líquidos libres de proteínas en los espacios pues, intersticiales, que ocasiona una disminución del volumen plasmático, ¿no? Entre 15 y 20%, que equivalen a 700 mililitros en 10 minutos, ¿no? En sujetos sanos. Entonces, como consecuencia del desplazamiento gravitacional de la sangre y de la disminución del volumen plasmático, se reduce el retorno venoso, pues, con una rápida disminución del llenado ventricular y por lo tanto del volumen
sistólico, ¿no? El volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que expulsa los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Hacia los grandes vasos, ¿no? Derecho hacia la arteria pulmonar y izquierdo hacia la arteria aorta, ¿no? Entonces, la disminución del llenado ventricular, ¿no? Y del volumen sistólico, además se asocia a una vasoconstricción compensadora de los vasos de resistencia y capacitancia en los lechos espláncnicos y musculocutáneos y renales, ¿no? Y esto evita pues una caída de la presión arterial media. Este mecanismo es clave para el mantenimiento pues de la tensión arterial en la posición eréctica. Pues cuando esto falla, viene pues el problema a nivel de irrigación cerebral, ¿no? La rápida actuación de los cambios ortostáticos es mediada por varios sistemas, ¿no? Por varios sistemas, uno de ellos es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y luego se necesitan ajustes adicionales mediados por el sistema neuroendocrino y humoral, ¿no? Los receptores sensitivos principales, ¿no? Comprimidos o comprometidos en los ajustes reflejos neurales son los mecanorreceptores arteriales, o sea, los varoreceptores localizados en el arco aórtico y en los senos carotidios, ¿no? Y que pueden dar, pues, si se alteran o se estimulan estas áreas, pueden llegar también a producir un síncope, ¿no? Entonces, los mecanorreceptores situados en el pulmón y el corazón, ¿no? Son los receptores cardiopulmonares, desempeñan pues un papel menor, ¿no? Este mecanismo puede reforzarse por factores de reflejo locales como el reflejo venoarteriolar, ¿no? Las bombas musculoesqueléticos y respiratorias también tienen un rol importante en el mantenimiento de la presión arterial, ¿no? En la postura erecta. Entonces, el promover el retorno venoso, ¿no? Así como el aumento estático del tono muscular colabora pues en el aumento del retorno aún sin movimiento. La falla de estos mecanismos tendría pues un importante papel en un gran número de pacientes con síncope, ¿no? Entonces hay que evaluar también todas estas probables causas, ¿no? Entonces, todo lo que disminuye pues, el rendimiento cardíaco va a disminuir el flujo a nivel cerebral, ¿no? La disminución del retorno venoso, las taquiarritmias, las bradiarritmias, enfermedades valvulares, la disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, en caso, pues, por ejemplo, de una vasodilatación generalizada excesiva con caída de la presión arterial, mientras que la presión arterial se mantenga, el flujo arterial a nivel cerebral, el sanguíneo a nivel cerebral, también se va a mantener y va a evitar este síncope. Entonces, en el síncope cerebrovascular hay una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Hay una disminución del flujo sanguíneo ocasionada por el estrechamiento de los vasos, ¿no? Puede producirse por una trombosis o una embolia, ¿no? Acá hay la parte neurológica, ¿no? Una trombosis, una embolia que se forman placas a nivel de las arterias carótidas, ¿no? Placas que se accidentan, ¿no? Que forman coágulos y ese coágulo migra hacia el cerebro, produciendo pues una pérdida del conocimiento del paciente, ¿no? Entonces la insuficiencia arterial vertebrovascular también es otra de las causas, ¿no? El síndrome del robo de la subclavia, ¿no? Pacientes que tienen patología a nivel de la subclavia, obstrucciones, ¿no? Que disminuyen el flujo hacia la carótida derecha, ¿no? Y esto disminuye el riesgo a nivel cerebral. La enfermedad de Takayasu, ¿no? El Takayasu son obstrucciones en diferentes partes de las arterias que también pueden agarrar la subclavia y esto hace que disminuya el flujo a nivel cerebral, presentando pues estos pacientes pérdida de conocimiento, ¿no? La obstrucción de la carótida no es una causa, o sea, la obstrucción no.
El problema en estos casos es el desprendimiento pues, de trombos, ¿no? Que embolizan, ¿no? Hacia el cerebro. Este es un corte no cerebro que muestra la arteria cerebral media, ¿no? Que está acá ocluida, ¿no? El coágulo aterosclerótico, ¿no? Y el coágulo sanguíneo, ¿no? Y esto es lo que nos va a producir el viaje de este trombo hacia las arterias más internas del cerebro, van a dar lugar pues a un síntoma del síncope cerebrovascular. El síncope cardíaco, ¿no? El síncope cardiovascular, la causa más frecuente, ¿no? La causa primaria son las arritmias, ¿no? Y, dentro de estas arritmias tenemos pues la bradicardia, ¿no? O sea, esta bradicardia, ¿qué produce, no? ¿O quién la produce? Puede ser producida por una disfunción del nodo sinusal. Ustedes eh, saben que el sistema de conducción comienza pues a nivel de nodo sinusal, que es donde se inicia la parte eléctrica del latido cardíaco, ¿no? Entonces, si este nodo, que es donde se origina el latido cardíaco, ¿no? Va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Por lo tanto, o sea, va a producir una bradicardia, o si este nodo sinusal hace, pues, como disfunción que se produzcan latidos excesivos, ¿no? En caso de taquicardia, ¿no? Van a producir pues una disminución de la perfusión cerebral y va a producir síncope. O sea, una disfunción del nodo es una de las causas, ¿no? de la bradicardia, ¿no? La otra es la enfermedad del tejido de conducción auriculoventricular, ¿no? O sea, la enfermedad a nivel de nodo auriculoventricular, que es bastante frecuente, ¿no? En los pacientes de edad avanzada. Entonces, tenemos el nodo sinusal. Ustedes saben que mediante tres haces viaja hacia el nodo auriculoventricular para de ahí seguir por el haz de His y las dos ramas derecha e izquierda y terminan en la fibra de Purkinje, que son las que van a llevar el impulso eléctrico al músculo cardíaco para poder contraerse, ¿no? Entonces, esta segunda causa de bradicardia, ¿no? La enfermedad del tejido de conducción auriculoventricular, o sea, trastornos a nivel, enfermedad a nivel del nodo auriculoventricular, donde se producen los bloqueos, los llamados bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? En el primer grado probablemente el paciente no tenga estos síntomas, salvo que la frecuencia sea muy baja, ¿no? Esto se mide por el PR, ¿no? En el primer grado el PR, ustedes saben que el PR en el electrocardiograma es de 0.12 a 0.20 centésimas de segundo. Entonces, cuando tienen menos de 0.12 centésimas de segundo, hablamos de los síndromes de preexcitación, o sea, de las taquicardias. Y cuando tiene más de 20 segundos, de 20 centésimas de segundos, estos pacientes van a presentar los llamados bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Si se mantiene, por ejemplo, en todos los latidos 24, vamos a ponerle una cifra ahí, 0.24, 0.24, este es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. De ahí vienen los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, ¿no? Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, donde el, el PR se va prolongando, ¿no? Lo que uno mide es desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R, o de la onda Q si no hay onda, no hay onda R, ¿no? Entonces, eso es lo que uno mide para ver si hay bloqueo auriculoventricular o no. Entonces, en el segundo grado hay una prolongación de este PR. Por ejemplo, en el primer latido tiene 0.24, en el segundo tiene 0.28, en el 0.30, hasta que vuelve otra vuelta al 0.24. Ese es un
bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 1, ¿no? Tipo MOVIS 1. Y en el MOVIS 2 ya hay, por ejemplo, dos ondas P que, seguidas, una que no conduce y otra que conduce hacia el ventrículo. O sea, una que va seguida de una onda R, la otra no, la otra sí, y así es un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 2, ¿no? Tipo MOVIS 2. Entonces, la indicación en el tipo de MOVIS 2 de marcapaso para su tratamiento la indicación es bloqueo AB de segundo grado, ¿no? Y en el bloqueo AB de tercer grado, el PR, ¿no? El PR también es muy prolongado, o a veces no hay onda P. O sea, solamente se habla de un ritmo del nodo aurículo-ventricular, ¿no? La frecuencia del nodo aurículo-ventricular va entre 30 y 40 latidos por minuto, que es lo que uno encuentra sin presencia de onda P. Entonces ahí hablamos de bloqueo AB tercer grado o bloqueo AB completo, ¿no? Con bradicardias severas que disminuyen pues la perfusión a nivel cerebral y pueden producir síncopes, ¿no? Entonces es lo que nosotros tenemos que evaluar en casos pues de las arritmias, ¿no? Cuando son de causa primaria, en caso de bradicardia. Entonces donde interviene pues el sistema de conducción, ¿no? Nodo sinusal, nodo auriculoventricular y los bloqueos también de ramas, ¿no? La taquicardia, o sea, hemos diciendo, ¿no? La arritmia es la causa primaria, la primera bradicardia, la taquicardia, ¿no? Los episodios de taquicardia supraventricular, ¿no? O sea, también son una de las causas de este síntoma síncope, ¿no? Taquicardia ventricular, ¿no? Idiopática secundaria a una cardiopatía estructural, ¿no? O a una canalopatía, ¿no? Entonces son causas también de elevadas frecuencias, ¿no? Que producen inclusive hipotensión arterial y por lo tanto van a producir hipoperfusión a nivel cerebral para llevar al paciente al síncope, ¿no? Hay enfermedades, ¿no? Estructurales, ¿no? De causa de síncope también, ¿no? Las enfermedades estructurales, las cardíacas, ¿no? Las valvulopatías, como les vuelvo a repetir, la más frecuente, la válvula aórtica, la válvula mitral, que pueden llevar al síncope, ¿no? Pacientes con cardiopatía coronaria, ¿no? Con infarto de miocardio isquémico, ¿no? Una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Que disminuye el flujo, ¿no? Por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, y eso produce disminución de flujo a nivel cerebral, ¿no? Produciendo pues síncope, ¿no? Las masas cardíacas, ¿no? Masas cardíacas, el mixoma auricular. El mixoma es un tumor que crece en la aurícula izquierda o derecha, ¿no? Ocluyendo en algunas oportunidades la válvula, tanto mitral como tricuspidia, donde se presente este tumor, ¿no? Impidiendo que haya buen flujo, ¿no? de la aurícula hacia el ventrículo en la fase diastólica, o sea, en la fase de llenado, ¿no? Y disminuir en forma importante el flujo para, de esta manera, el paciente presentar este cuadro sintomático de síncope, ¿no? Entonces, hay pacientes que llegan con pérdida de conocimiento a la emergencia, ¿no? Nosotros tomamos electrocardiograma normal, ¿no? Lo auscultamos y no hay soplos, ¿no? Le hacemos un ecocardiograma y vamos a encontrar una masa ahí que tiene un cuello adherido a la pared auricular, generalmente es a nivel del septum interauricular, que baila en la aurícula y, como le digo, que en determinado momento tapa la salida, ocluye la válvula, ¿no? A nivel del anillo valvular,
y produce pues una disminución de flujo tanto al ventrículo y por lo tanto a nivel cerebral, ¿no? La enfermedad pericárdica, ¿no? El taponamiento, ¿no? Pacientes pues que vienen con derrame pericárdico, donde no hay un buen llenado diastólico porque comprime ese derrame las cavidades cardíacas, impidiendo un buen llenado y por lo tanto una disminución de la expulsión de sangre hacia la aorta y por lo tanto al cerebro, ¿no? Disminuyendo la perfusión a nivel cerebral. Anomalías congénitas, ¿no? Trastornos a nivel, o sea, enfermedad coronaria y disfunción de las válvulas protésicas, ¿no? Pacientes que han sido operados y que han sido cambiado la válvula, a veces la válvula aórtica o mitral se traba y produce pues una disminución, una alteración en el flujo en el caso de la válvula mitral, en el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, en el caso de la válvula aórtica, en la expulsión de la sangre durante la sístole hasta el sistema arterial periférico, ¿no? Son enfermedades estructurales que van a ser causa también de síncope, ¿no? La embolia pulmonar. La embolia pulmonar es otra de las causas que puede producir esta moneda es más rara, ¿no? La disección de aorta aguda, ¿no? La hipertensión arterial pulmonar también puede ser causa de esto. El síncope vasovagal, ¿no? El síncope vasovagal. Cuando las células de nuestro cuerpo precisan de más oxígeno y energía, nuestro cuerpo pues recibe estímulos para generar vasodilatación, ¿no? O sea, estas células de nuestro cuerpo que precisan de más oxígeno, va a dar lugar pues a nuestro cuerpo que recibe estímulos para generar una vasodilatación y aumentar pues la oxigenación a los tejidos, ¿no? A los tejidos. En el síncope vasovagal, ¿no? Ese estímulo para la vasodilatación ocurre en un momento inadecuado, ¿no? Causando pérdida transitoria del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y el síncope. Entonces, esta es una de las causas también, ¿no? Del síncope vasovagal. A veces uno puede estimular, ¿no? La carótida y producir una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y por lo tanto una disminución de flujo a nivel cerebral y el síntoma síncope, ¿no? Entonces esa es otra de las causas, ¿no? Que nos llevan a este síntoma síncope con pérdida de la conciencia menor de 20 segundos. Entonces en el síncope vasovagal, ¿no? Miren ustedes el basal, ¿no? La presión, ¿no? La presión arterial, la taquicardia ahí, esta es una taquicardia que llega casi a los 220, 230 latidos por minuto, ¿no? Uno estimula el seno carotidio y comienza a bajar la frecuencia cardíaca, pero a veces esa estimulación hace que este como un paro, ¿no? Como una asistolia, ¿no? Produzca pues una radicalización ahí que puede disminuir el riesgo a nivel cerebral y producir síncope. Miren ustedes acá en esta imagen como prácticamente es una línea recta donde no hay latidos normales, ¿no? Y esta es la causa pues del síncope, ¿no? No hay flujo a nivel cerebral por una estimulación pues vasovagal. Otra causa de síncope vascular, ¿no? Es la hipotensión ortostática, ¿no? La hipotensión ortostática, ¿no? La lipotimia aparece pues sin aviso, ¿no? Su mecanismo es una brusca
caída de la presión arterial, ¿no? El paciente puede estar sentado o de pie, ¿no? Puede ser posicional o idiopática este síndrome vascular. La hipovolemia, ¿no? Pacientes a veces deshidratados, ¿no? Que se paran y boom, le baja la presión arterial y disminuye el riesgo a nivel cerebral, ¿no? Diferentes fármacos, ¿no? Que pueden producir, pues, hipotensión, ¿no? Cuando el paciente se levanta en forma brusca, baja la presión y hay una pérdida de conocimiento, ¿no? Un síncope. Neurológico, ¿no? Ya hemos hablado del neurológico, ¿no? También puede producir este tipo de alteración vascular, ¿no? Que es lo que hemos visto en el efecto vasovagal, ¿no? El síndrome de Skydrager y el síndrome del seno carotidio, ¿no? Como digo acá, en el síndrome del seno carotidio hay una estimulación a nivel de la carótida, inclusive pacientes pues que usan la camisa, el cuello apretado, estimula a veces el seno carotidio y da lugar pues a la pérdida de conocimiento, ¿no? En forma transitoria. Entonces, el diagnóstico diferencial entre síncope cardiogénico y el síncope vasovagal tenemos acá, ¿no? Cuando uno sospecha de síncope cardiovascular, hay una cardiopatía estructural, ¿no? Una cardiopatía estructural, ¿no? Ya sea vascular, electrofisiológica, ¿no? Hay historia también, ¿no? Familiar, ¿no? De estos cuadros de síncope, ¿no? Durante el esfuerzo o en posición supina se presenta estos síncopes, ¿no? El inicio súbito de palpitaciones seguida de síncope, ¿no? Por probables taquicardias supraventriculares o ventriculares, soplo orgánico. Encontramos un soplo pues a nivel de la válvula aórtica, un soplo sistólico o un soplo diastólico en caso de la válvula mitral, ¿no? Y vamos al electrocardiograma y es un electrocardiograma normal, ¿no? Es un electrocardiograma normal. Y en cambio, en el síncope de sospecha vasovagal, ¿no? Es desencadenado pues por el ortostatismo, ¿no? O sea, uno se para en forma brusca y viene el estímulo vasovagal produciendo pues pérdida de conocimiento. O el dolor también, ¿no? El dolor también es una causa, cuando es muy intenso, puede producir pues un síncope vasovagal. Esto es precedido, ¿no? Es precedido pues de una visión borrosa, o sea, antes de perder conocimiento el paciente tiene, como vamos a llamarle pródromo, ¿no? Visión borrosa, tiene debilidad y sudoración, ¿no? Hay palidez y náuseas, ¿no? Son los síntomas que estos pacientes con un síndrome sincopal vasovagal presentan, ¿no? Visión borrosa, debilidad y sudoración, palidez y náuseas, ¿no? La pérdida de conocimiento, pues, es de la conciencia breve, menor de 15 a 30 segundos, ¿no? La recuperación inmediata en posición de decúbito, ¿no? Hay una recuperación inmediata. eh, Uno adopta el decúbito dorsal, por ejemplo, ¿no? Y recupera el flujo sanguíneo a nivel cerebral y va a recuperar, ¿no? Entonces, un electrocardiograma normal, ¿no? Estos pacientes tienen un electrocardiograma normal. La diferencia, pues, entre un cardiovascular en el electrocardiograma que en el electrocardiograma es anormal, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, los trastornos del ritmo, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Hipertrofias, signo de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Con obstrucción del tracto de salida, ¿no? Son síncopes, pues, en presencia de cardiopatía estructural que disminuyen el flujo a nivel cerebral.
En cambio, en el síncope vasovagal, el electrocardiograma es normal, ¿no? A diferencia del síncope cardiovascular, que encontramos los cambios en relación a la patología del corazón. Si nosotros tenemos un síncope, bueno, le hacemos la historia clínica, hacemos un examen físico, ¿no? Medimos la presión en decúbito y de pie para ver si hay hipotensión ortostática, ¿no? Y un electrocardiograma estándar. Es lo que nosotros tenemos que hacer cuando recibimos mínimo, cuando recibimos a un paciente que ha perdido el conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico de ceguera, por ejemplo, el paciente pues hace da sus síntomas, ¿no? El paciente dice, bueno, a veces he tenido la sensación de pérdida de conocimiento, ¿no? O sea, pero no lo llego a perder hasta este momento, ¿no? Y usted tiene antecedentes de enfermedad cardíaca. Bueno, sí, soy un paciente que tiene una estenosis valvular aórtica, me han diagnosticado enfermedad de mi válvula. Entonces probablemente ese síncope sea secundario a ese problema estructural cardíaco, ¿no? En este caso, una estenosis valvular aórtica. Entonces tenemos un diagnóstico, le tomamos el electro, hay los signos de hipertrofia ventricular izquierda en caso de estenosis valvular aórtica, ¿no? Y llegamos al diagnóstico, pues, de un síncope secundario a un problema estructural cardíaco, ¿no? Y damos tratamiento, ¿no? Damos tratamiento. O encontramos en el electrocardiograma enfermedad del tejido de conducción, o sea, bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, ¿no? Tenemos un diagnóstico de certeza y damos el tratamiento. El síncope, pues, el tratamiento de síncope es de acuerdo a la causa, a la etiología, ¿ya? No todos tienen el mismo tratamiento. Entonces, este es en cuanto al diagnóstico de certeza. Ya damos el tratamiento. En caso de que haya sospecha diagnóstica de síncope, ¿no? O sea, no es muy claro su cuadro clínico, ¿no? Vamos a realizar, pues, que probablemente sea cardíaco, ¿no? Que probablemente sea neurológico, ¿no? Mediado o por probable ortostatismo, ¿no? Entonces, si es probablemente cardíaco, ¿qué hace uno? El examen que va a hacer es un ecocardiograma, ¿no? Puede hacerse un test de estrés, es una prueba de esfuerzo, ¿no? Un Holter, que viene a ser el monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas y estudios, pues, electrofisiológicos, ¿no? Si da positivo para alguna patología que pueda explicar el síncope, va a su tratamiento respectivo. Si es valvular, el recambio valvular. Si es electrofisiológico, el implante, pues, de marcapasos si es una arritmia ventricular, el implante de los cardiodesfibriladores implantables, ¿no? Como digo, cada patología tiene su tratamiento. Si es mediado entonces neuralmente o por el ortostatismo, le hacemos un tiltés, ¿no? Más adelante vamos a ver qué es un tiltés, es una prueba de la inclinación que le decimos, ¿no? Entonces, si es negativo en este lado, ¿no? Vamos al tiltés, ¿no? Para ver si es algo neural o neurológico o mediado por el ortostatismo. Entonces, si es positivo, se le da el tratamiento respectivo, ¿no? Si es negativo, se le hace una reevaluación posterior, ¿no? O sea, no descartar este tipo de patología, ¿no? Ni neurológica ni el ortostatismo. Si tenemos un síncope inexplicado, o sea, no sabemos qué pasó, por qué se produjo el síncope, entonces, si ha tenido más de un episodio, hacer el tiltés, ¿no? Si ha tenido más de un episodio, hacer el tiltés, la prueba de la inclinación. Si es positivo, su tratamiento respectivo. Si es negativo, una reevaluación posterior. Entonces, si es un solo episodio,
de síncope y que no se ha vuelto a repetir, entonces acá ya solamente queda en observación, ¿no? Esto es más o menos lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a un diagnóstico, pues, de la causa de este síncope, ¿no? De este síntoma. Entonces, las frecuencias relativas del síncope, ¿no? El vasovagal, ¿no? Y la arritmia, ¿no? Son los más frecuentes, ¿no? Acá en nuestra área, la causa más frecuente son las arritmias, ¿no? Bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares de alto grado, enfermedad del nodo sinusal, ¿no? Mal funcionamiento, pacientes que ya tienen marcapaso y presentan este síncope, quiere decir que por repente el marcapaso está disfuncionante, no está funcionando bien, la batería se acabó y hay que evaluar. Fármacos que producen hipotensión, ¿no? Taquiarritmias como la taquicardia ventricular, la torsión de punta que se presenta pues en los pacientes que reciben antiarrítmicos como la miodarona y prolonga el QT, ¿no? Produciendo este tipo de arritmias y pérdida de conocimiento con taquicardia ventricular. La torsión de punta es una taquicardia ventricular, ¿no? Es una taquicardia ventricular que cuya presencia pues disminuye el flujo a nivel cerebral y lleva al síncope. La taquicardia supraventricular, ¿no? Taquiarritmias con altas frecuencias, ¿no? Fibrilación auricular, hay pacientes pues que llegan a los 300 latidos por minuto, que hay que, si no cede con el tratamiento médico, hay que desfibrilar, ¿no? O sea, ya interviene la parte eléctrica, una descarga eléctrica, que hay que para corregir el ritmo en caso de desfibrilación auricular, de flúter, de taquicardia ventricular, ¿no? Ahí tenemos que ya hacer una descarga eléctrica, una desfibrilación, ¿no? Eléctrica. Entonces tenemos pues la hipotensión ortostática también un 11%, fármacos 3%, psiquiátricas también. Hay pacientes que dicen, perdí el conocimiento, doctor. Uno le hace de todo y no encuentra causas, ¿no? Las neurológicas, la migraña, ACV transitorio, robo de la subclavia, ¿no? Convulsiones, ¿no? Las cardíacas, disección pues de aorta, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Se miren las patologías que nos pueden llevar a un síncope, ¿no? La hipertensión pulmonar, ¿no? Miocardiopatía hipertrófica obstructiva, la estenosis valvular aórtica, ¿no? Tumores cardíacos como el mixoma que hemos nombrado, ¿no? La coronariopatía, ¿no? La coronariopatía que puede afectar el sistema de conducción, ¿no? Produciendo enfermedad del tejido de conducción que puede ser constante o parcial, ¿no? Paroxística. Taponamiento, ¿no? Que hemos dicho ya en los derrames pericárdicos, ¿no? Otras causas tenemos pues la hipersensibilidad del seno carotidio, ¿no? Uno toca el seno carotidio, ¿no? Que está a nivel del cuello, en la carótida. Como le digo, hay pacientes pues que se ponen el cuello de la camisa muy apretado, estimula el seno carotidio y pierden el conocimiento. Entonces, la hipoglicemia, ¿no? La hiperventilación también pueden dar lugar a un síncope. Y hay de causas desconocidas en un porcentaje importante, de 39%. No encontramos una causa, ¿no? Quedan en observación y en controles periódicos constantes, ¿no? Entonces acá tenemos el sistema de conducción, como decía, en casos de arritmia, ¿no? El nodo sinusal, la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿no? El nodo aurículo-ventricular se encuentra entre la desembocadura de la vena cava superior y la aurícula derecha, ¿no? De ahí viaja por tres haces, ¿no? Por el tracto internodular anterior, el internodular mediano, ¿no? Y el internodular posterior, ¿no? Internodular posterior. Y ahí, por estos tres haces llega, este es el nodo aurículo ventricular que decía, ¿no? Que está entre la aurícula y el ventrículo,
de este nodo auriculoventricular sale el haz de His. El haz de His que se subdivide en dos, ¿no? Una rama izquierda y una rama derecha. La rama izquierda se subdivide en una anterior y una posterior, ¿no? Y las dos, tanto la rama derecha como la rama izquierda, termina pues en la fibra de Purkinje, que son las que finalmente van a llevar el impulso eléctrico hacia el músculo cardíaco para producir la coagulación. Entonces, cuando hay enfermedades, ¿no? Trastornos a nivel nodo sinusal, trastornos a nivel del nodo auriculoventricular, pueden llegar pues al síntoma síncope, ¿no? Que tenemos un electrocardiograma normal, ¿no? Este es como un holter, ¿no? El holter pues es un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas para detectar arritmias, ¿no? Trastornos de conducción, ¿no? Arritmias tipo bradicardia, tipo taquicardia. Entonces miren este paciente, ¿no? Su electrocardiograma normal, y acá llega un momento en que hace la contracción ventricular, un complejo QRS, y hay una pausa. Hay una pausa prolongada. Cuando es mayor de 2.5 segundos, estos pacientes tienen que ir pues al implante de marcapaso, ¿no? Cuando es mayor de 2.5 segundos, con la pérdida de conocimiento respectiva, ¿no? Acá hay otro, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro. O sea, este mismo paciente, aparte de hacer pausas prolongadas, ¿no? Sin latido cardíaco, tiene también, acá tienen una onda P que no conduce, el complejo QRS no se ve, y va seguida de otra onda P, ¿no? Que sí conduce. Entonces este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOBIS 2, ¿no? Pero este es un paciente pues con un bloqueo AB de tercer grado ya, ¿no? Puede presentar por momentos este tipo de bloqueos, pero en ambos casos, si no tuviera esta pausa, igual se le pone marcapaso porque es un bloqueo AB de segundo grado tipo MOBIS 2, ¿no? Y acá ustedes ven una extrasístole ventricular compensatoria, ¿no? Estos pacientes pueden producir pues taquiarritmias después de esta pausa, ¿no? Pueden hacer taquicardias ventriculares, pueden hacer pues fibrilación ventricular, ¿no? Cuyo tratamiento en ambas es solamente la cardiodefibrilación, una estimulación eléctrica. Entonces, entre el síncope de origen cardíaco, entonces tenemos conclusión, las bradiarritmias, los bloqueos auriculoventriculares, las enfermedades del nodo sinusal, ¿no? Las taquiarritmias, ¿no? Las ventriculares, taquicardias ventriculares, ¿no? Obstrucciones al flujo en caso pues de estenosis valvular aórtica y estenosis valvular mitral, el tromboembolismo pulmonar masivo, ¿no? El mixoma, que es el tumor que les digo que se ubican a nivel de la aurícula, tanto derecha como izquierda, obstruyendo la salida a nivel de la válvula mitral o tricuspidia. La miocardiopatía obstructiva, ¿no? Donde asimétrica, donde hay obstrucción del tracto de salida, disminuyendo también el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Tenemos acá mecanismos de control de una adecuada oferta de nutrientes cerebrales, que es lo que disminuye en el caso pues de un episodio sincopal, ¿no? Hay una disminución en la oferta de nutrientes cerebrales. Entonces, la capacidad autorreguladora cerebral que permite el flujo de esta, ¿no? Más de la presión parcial, ¿no? Puede tenerse en un amplio rango de presión de perfusión. O sea, hay una disminución de la presión de perfusión a nivel cerebral para llevarlo al síncope, ¿no? Controles locales metabólicos y químicos, ¿no? Que permiten la vasodilatación cerebral, ¿no? En presencia de una disminución de la presión parcial de oxígeno o un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? O sea, entonces, la baja tensión de dióxido de carbono es la causa principal de elevación de la resistencia vascular cerebral y provoca una hipoperfusión pues
cerebral, ¿no? Una hipoperfusión cerebral. Los ajustes de la frecuencia cardíaca, ¿no? Es otro mecanismo. La contractibilidad y la resistencia sistémica inducidos por los vasoreceptores arteriales que modifican la dinámica cerebral para proteger el flujo cerebral, ¿no? Otro de los mecanismos de control de una oferta de nutrientes cerebrales, ¿no? La regulación del volumen vascular a través de la influencia de tratamientos hormonales que ayudan pues a mantener el volumen circulante, ¿no? Estos son mecanismos de control pues de una adecuada oferta de nutrientes cerebrales para evitar pues este síncope, ¿no? Y la baja de tensión del dióxido de carbono es la causa principal de la elevación de la resistencia vascular cerebral y provoca pues hipoperfusión cerebral. Entonces, los síntomas prodrómicos que ya hemos nombrado, acá tenemos otros, ¿no? El aturdimiento, una sensación de calor o frío, transpiración, ¿no? El paciente suda frío, ¿no? Si tengo palpitaciones, el paciente presenta náuseas o malestar abdominal inespecificado, inespecífico, ¿no? Hay una sensación visual borrosa, ¿no? Que ocasionalmente produce un oscurecimiento temporal o un desvanecimiento de la visión, ¿no? Hay una disminución de la audición y o aparición de sonidos inusuales, particularmente un ruido de silbido, ¿no? Entonces, puede ser un pródromo de, de una posible, un posible síncope, ¿no? A veces los pacientes lo refieren a veces, ¿no? O sea, tuve un zumbido ahí en el oído y ya no me acuerdo más, no sé qué pasó, ¿no? Entonces, esto es importante también, ¿no? Evaluar la disminución de la audición, ¿no? Y la aparición de sonidos inusuales, particularmente un ruido de silbido. Palidez reportada, pues, por los médicos, los observadores, ¿no? O por la gente la cual estuvo presente durante la pérdida de conocimiento del paciente, ¿no? Son síndromes prodrómicos. En el síncope inicial tenemos que hacer pues un examen físico, ¿no? Hay que ver cómo están los signos vitales, cómo está la presión arterial, si hay hipotensión o no, determinar si hay presión ortostática, ¿no? Tomar la presión de cúbito dorsal, sentado y parado, ¿no? La presión arterial en un inicio, en una primera vez, hay que ver, tenerlo parado 3 minutos para ver si esta cae más de lo normal. Evaluar la frecuencia cardíaca, ¿no? Uno oculta y el paciente está pues con 40 latidos por minuto, bradicárdico, ¿no? Y para estudiar la causa, ¿no? Hacemos un electrocardiograma. El examen cardiológico es importante para descartar pues soplos, ¿no? El signo de insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Los ritmos de galope con presencia de un tercer o cuarto ruido, ¿no? Un buen examen neurológico, ¿no? Si hay defectos focales o no. Entonces esto tenemos que ver en el examen físico. El electrocardiograma va de primera, ¿no? O sea, paciente que viene con un cuadro sincopal, hay que tomarle sí o sí un electrocardiograma. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a evaluar si hay de arritmias, si hay pausas sinusales, ¿no? Las pausas sinusales, o sea, viene el complejo QRS, la onda T, y hay una pausa prolongada, una pausa sinusal para producir la siguiente contracción ventricular, ¿no? Cuando no hay onda P, son pacientes pues con un bloqueo a nivel sinusal. No se produce a nivel sinusal el latido cardíaco y como les decía, en esos casos se inicia a nivel del nodo aurículo ventricular cuya frecuencia es baja, ¿no? De 30 a 40 latidos por minuto y hacen trazados sin onda P, ¿no?
Entonces, nosotros para hablar de ritmo sinusal tenemos que tener una onda P normal, una onda P normal, no mayor de 2.5 de amplitud, ni de 2.5 milímetros de duración, ¿no? De ancho. Para eso hay que saber bien el electrocardiograma, ¿no? Cuánto mide cada cuadradito, ¿no? Cuánto mide el cuadrado grande, o sea, cómo nosotros manejamos el electrocardiógrafo, ¿no? Uno mismo tiene que tomar el electro para aprenderlo y poder leerlo, ¿no? Es la única forma de aprender el electrocardiograma es viendo y leyendo, ¿no? Todo lo normal para descubrir lo anormal, ¿no? Entonces, bloqueos de alto grado, ¿no? En el electrocardiograma vamos a encontrar eso. Los síndromes de Wolff-Parkinson-White, ¿no? El síndrome de Wolff-Parkinson-White es una taquicardia supraventricular en la cual pues hay una vía anómala, o sea, el potencial eléctrico no va por el sistema de conducción normal, ¿no? O sea, no sinusal, los tres haces, no auriculoventricular, no. Va por una vía anómala, ¿no? Y en estos casos a los pacientes hay que eh, bloquear esa vía anómala, ¿no? Eso lo hacen los electrofisiólogos, ¿no? Haciendo una ablación, ¿no? Una ablación que es un quemado de esa vía anómala para que el impulso eléctrico vaya por la vía normal. ¿Qué evaluamos también en el electrocardiograma? Los QT largos que le decían, ¿no? Que pueden producir, pues, arritmias ventriculares, ¿no? El QT corto también, ¿no? Evaluar si hay una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? O sea, el electrocardiograma con signo de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Una displasia ritmogénica en caso, pues, ya de problemas a nivel del ventrículo derecho, en una miocardiopatía, ¿no? Son miocardiopatías que también tenemos que evaluar y descartar. La historia clínica es importante, ¿no? Los factores de mal pronóstico, ¿no? Los factores de mal pronóstico, ¿no? Tenemos el sexo, pacientes que son de sexo masculino, pacientes que son mayores de 60 años, son factores de mal pronóstico, palpitaciones previo compromiso de conciencia, ¿no? El paciente siente, puede ser, por ejemplo, una taquicardia ventricular, es un factor de mal pronóstico, las palpitaciones. Hay que evaluar, hacer repetido examen al paciente, ¿no? Un Holter, un electrocardiograma inmediato cuando llega. Enfermedad de base cardíaca, ¿no? Pacientes con problemas valvulares, problemas con trastornos del tejido de conducción, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca tiene una fracción de eyección disminuida. Ustedes saben que la fracción de eyección es la cantidad de sangre que expulsa cada ventrículo durante la sístole, en cada sístole ventricular. Y cuando hay insuficiencia cardíaca, este volumen de sangre disminuye, produciendo pues disminución de la irrigación también a nivel cerebral, con pérdida de conocimiento. Traumas, ¿no? Traumáticos que son a corto plazo, la diabetes a largo plazo, cáncer también a largo plazo, alto CHAS2, que es una tabla donde uno mide en los pacientes con fibrilación auricular la posibilidad de que estos pacientes tengan embolias, ¿no? Coágulos que viajan a nivel, eh, a nivel de las arterias y producen pues problemas cerebrales. En el examen físico, siempre evaluar si hay un electrocardiograma normal, si hay sangrado o ha tenido sangrado a corto plazo el paciente, signos vitales persistentes alterados, ¿no? A corto plazo, troponinas positivas en caso, pues, de pacientes con enfermedad coronaria, ¿no? Sobre todo cuando es, como le decía, ¿no? El, la parte de los trastornos de conducción, ¿no? Está dado más que todo por alteración a nivel de la coronaria derecha, que como le dije, ¿no? Da la arteria del nodo sinusal, irriga el nodo
auriculoventricular. Entonces, ante una isquemia puede haber trastornos, ¿no? de, de bloqueos auriculoventriculares para llevar pues a un síncope, ¿no? Entonces, troponinas positivas, ¿no? Y un bajo flujo a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es la escala de CHAS-2 que hemos nombrado? La escala de CHAS-2 tiene una versión actualizada que es el CHAS-VAX, ¿no? Son reglas de predicción clínica, ¿no? Que permiten estimar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular. Entonces, hay una tabla que uno hace un puntaje, ¿no? Para llevar a la anticoagulación al paciente que tiene fibrilación auricular. Entonces, todo paciente con fibrilación auricular, ahora la indicación es la anticoagulación, ¿no? Porque la fibrilación auricular, pues, en la fibrilación auricular hay una disminución de la contracción a nivel de la aurícula. Entonces, esa disminución de la contracción de la aurícula produce pues un flujo lento a nivel auricular, y ese flujo lento a nivel auricular produce la formación de trombos, ¿no? Que se depositan a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda y de donde se pueden desprender y producir pues las embolias cerebrales, ¿no? Con el respectivo trastorno de la conciencia. Entonces, este CHAS-2 nos da qué posibilidad tienen estos pacientes de hacer pues una embolia cerebral en los pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿no? Entonces, una arritmia, esta es una arritmia, como dije, que es frecuente. Ahora vemos cada vez más, sobre todo en pacientes hipertensos que no son bien controlados, ¿no? Que hacen insuficiencia cardíaca, que hacen pues dilatación del anillo valvular mitral, ¿no? O tricuspidio, con dilatación de las aurículas, crecimiento de las aurículas. Entonces, son pacientes que van a llegar a la fibrilación auricular y por lo tanto facilitar la formación de trombos pues, en las paredes de las aurículas al enlentecer el flujo sanguíneo a través de ellas, ¿no? Entonces, estos trombos pueden desprenderse e ingresar al torrente sanguíneo, entrar a la circulación cerebral y bloquear el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y de esta forma ocasionar pues un accidente cerebrovascular, un ACV, ¿no? Es por ello que estas escalas nos van a ayudar a determinar el riesgo de accidente cerebrovascular, si justifica o no iniciar un tratamiento anticoagulante. Como digo, aunque ahora todo paciente que tiene fibrilación auricular tiene que estar anticoagulado. Esta es la mnemotécnica, ¿no? Eh, la C es una falla cardíaca, la hipertensión arterial, la edad, si hay diabetes o no, si ha tenido el paciente accidente cerebrovascular, si hay enfermedad vascular, la edad, ¿no? Mayor edad, más riesgo, y en el sexo también, ¿no? Si es varón, si es mujer. Nos da un puntaje para poder evaluar al paciente, ¿no? Entonces, hay que ver si tiene falla cardíaca, si el paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, estos son los puntajes, la edad mayor de 75 años, la de diabetes, ¿no? El CHATS, ¿no? Y el antecedente pues, de ACV, ¿no? Isquémico o insuficiencia arterial cerebral transitoria, el TIA, ¿no? El AH que le dicen ahí, previo o tromboembolismo, ¿no? Este da lugar a 2 puntos, ¿no? Entonces, este CHADVAS nos va a ayudar a determinar la posibilidad de que haga el paciente o que tenga una fibrilación auricular con una posibilidad de embolia. Esto viene a ser lo mismo, ¿no? Paciente pues con insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, paciente mayor de 75 años, diabetes, a todo esto se le da el puntaje respectivo que tienen acá a la izquierda, la enfermedad vascular, ¿no? La edad entre 65 y 74.
¿no? ¿no? Que da más puntaje. Doctor. Por ahí más tarde. Ya, compadre, ya. Ya. Chao. Discúlpenme, se llamó un colega que quería hablar conmigo. Entonces, las pruebas diagnósticas, ¿no? Que tenemos para ver la etiología, ¿no? Aló, sí. Una pregunta, doctor. Con respecto a esa escala de Shadows, ese cuestionario, ¿cuál es el puntaje mínimo para poder decir que Eso hay lo un... vamos a ver al último. Vamos a terminar con eso y vamos a ver con las preguntas, ¿ya? Ya. Vamos a ver con las preguntas. Primero vamos a terminar la clase, ya, porque ahorita estamos ya llegando a la hora, ¿ya? Entonces, acá tenemos las pruebas diagnósticas, ¿no? El masaje del seno carotidio, ¿no? Las pruebas ortostáticas, ¿no? La monitorización del electrocardiograma, el estudio electrofisiológico, ¿no? Las pruebas de adenosina trifosfato, el ecocardiograma, ¿no? El cateterismo cardíaco, ¿no? El examen psiquiátrico y el examen neurológico. Son las pruebas diagnósticas que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a un diagnóstico certero de la causa del síncope, ¿no? Del síncope. En la evaluación del síncope, ¿no? La presencia de cardiopatía estructural es el factor pronóstico más importante, ¿no? De riesgo de muerte, así como de la probabilidad de arritmias, ¿no? Los pacientes con cardiopatías o electrocardiogramas anormales, ¿no? Tienen mayor riesgo de muerte al año y son aquellos que se observan, ¿no? Y que se observan, pues, una mayor cantidad de arritmias, ¿no? La presencia de cardiopatía subyacente, ¿no? La presencia de cardiopatía subyacente es el indicador pronóstico más importante, sea cual fuere la causa del síncope, ¿no? La mortalidad anual en pacientes con síncope cardíaco es de aproximadamente 18 a 33%, ¿no? En pacientes sin compromiso cardíaco del 0 al 12%, ¿no? El origen desconocido del 6%, ¿no? En la evaluación del síncope es lo que encontramos, ¿no? El paciente con buen pronóstico. ¿Qué pacientes tienen un buen pronóstico, ¿no? Jóvenes sin cardiopatía estructural y electrocardiograma normal, ¿no? Pacientes con síncope neurogénico, ¿no? Hipotensión ortostática, ¿no? Síncope de causa desconocida, ¿no? Entonces son pacientes que tienen buen pronóstico, ¿no? Las variables de mal pronóstico: pacientes pues mayores de 45 años, historia de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Historia de arritmias ventriculares,
¿no? Electrocardiogramas anormales, ¿no? Son variables, pues, de mal pronóstico que tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico, ¿ya? En el diagnóstico. Un momentito, me están volviendo a llamar, 2 minutitos, un momentito. Disculpen. Entonces, ustedes ven acá los pacientes, ¿no? Con buen pronóstico y con mal pronóstico, ¿no? Para poder determinar la posibilidad de un síncope. Las variables de mal pronóstico ya lo hemos visto, ¿no? 45 años, esto de insuficiencia cardíaca, esto de arritmias ventriculares, electrocardiogramas anormales, ¿no? Pacientes sin ninguna de estas variables, el riesgo es de 4 a 7% contra 58 a 8% en pacientes pues con 3 o 4 variables de ellas, ¿no? Entonces, así es como evaluamos el pronóstico, ¿no? Pacientes sin ninguna de estas variables, el riesgo es de 4 a 7%. O sea, pacientes que son menores, de 45 años, pacientes pues que no tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que no tienen, o sea, que no está demostrado arritmias ventriculares, que los electrocardiogramas son normales, hay la posibilidad de que tengan un síncope, ¿no? Entre el 4 al 7% contra 58 a 80% si estos pacientes tienen 3 o 4 de estas variables de ellos, ¿no? De mal pronóstico, ¿no? Variables de mal pronóstico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? El diagnóstico lo hacemos con la anamnesis y el examen físico, ¿no? Exámenes complementarios, ¿no? Como el electrocardiograma, el ecocardiograma, esos son lo más rápido que podemos hacer y llegar a un diagnóstico rápido también. La prueba del masaje carotídeo, ¿no? Cuya respuesta clasifica generalmente como cardioinhibitoria si hay asistolia, ¿no? O sea, uno masajea y ustedes van a ver una pausa en el electrocardiograma. Estos pasajes carotídeos tienen que ser pues monitorizados. Ustedes van a ver en el trazado electrocardiograma la pausa que presenta estos pacientes, ¿no? que son sensibles, ¿no? a las reacciones vasovagales, ¿no? Otra prueba de masaje carotídea positiva es la vasodepresora, ¿no? Caída de la presión arterial y mixta, ¿no? Donde puede haber caída de presión arterial y asistolia. Son los tres datos que tenemos que obtener para decir que la prueba de masaje carotídea ha sido positiva para este síncope, ¿no? Para el síncope. Entonces, para llegar a un diagnóstico podemos hacer la prueba de inclinación del TIS-TES, ¿no? Segura, es segura, este TIS-TES es segura, muy baja en complicaciones, que consiste pues en recostar al paciente con una inclinación de 60 grados, ¿no? Miren acá la imagen, ¿no? Durante 45 minutos, con apoyo de los pies, ¿no? Cuya finalidad es la inducción del síncope, ¿no? ¿En qué caso está indicado? Episodios sincopales únicos
en contexto de alto riesgo, ¿no? Riesgo profesional, por ejemplo, ¿no? Pacientes pues que son choferes, que son pilotos, ¿no? Son de alto riesgo profesional, ¿no? Entonces hay que descartarles con este examen y estudiarle para un estudio de síncope. Episodios recurrentes en ausencia de cardiopatía estructural, ¿no? O si la hay, en caso de haber descartado otras causas de síncope, ¿no? Cuando es de utilidad clínica, el demostrar la susceptibilidad al síncope neurogénico, ¿no? Son otra indicación del TIL test, ¿no? Para diferenciar el síncope, pues, de la epilepsia en pacientes, pues, con caída de la presión arterial, los presíncopes o mareos, ¿no? Son las indicaciones, pues, del TIL test, ¿no? Indicaciones. Entonces, episodios sincopales únicos, episodios recurrentes en ausencia de cardiopatía estructural, ¿no? Cuando hay que demostrar la susceptibilidad al síncope neurogénico y para diferenciar el síncope de la epilepsia, ¿no? Es otro de los motivos por el cual hace uno la inclinación, la prueba de inclinación, que es el TIL test. Aquí vemos, ¿no? cómo realizan el TIL test echado y lo paran, y ahí van a ver el monitor electrocardiográfico, que puede haber inclusive pausas, pues, asistolias, que dan lugar, pues, a una baja de presión y por lo tanto baja de irrigación a nivel cerebral. Entonces, el TIL test, pues, se clasifica en varios tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, ¿no? La excepción en la incompetencia cronotrópica, excepción 2, síndrome de taquicardia postural ortostática, ¿no? En el tipo 1 mixta, la frecuencia cardíaca, pues, cae con el momento del síncope, pero no para los valores inferiores a 40 latidos por minuto, ¿no? Si ocurre la caída de la frecuencia cardíaca por debajo de 40 latidos por minuto, la duración de la caída es menor de 10 segundos, ¿no? O sea, la duración de la pérdida de conocimiento. La presión arterial cae antes de la frecuencia cardíaca, ¿no? En el tipo 2, la frecuencia cardíaca cae para menos de 40 latidos por minuto por tiempo superior a 10 segundos y la presión arterial cae antes de la frecuencia cardíaca. El tipo 2B o cardio inhibitoria con asistolia, ocurre asistolia mayor de 3 grados, ¿no? La caída de la presión arterial precede o es coincidente con la caída de la frecuencia cardíaca. El tipo 3 o vasodepresora, ¿no? La frecuencia cardíaca no cae más del 10% en relación al pico en el momento del síncope, ¿no? La excepción 1, que es la incompetencia cronotrópica, no hay aumento significativo de la frecuencia cardíaca durante la inclinación. Esto es menor del 10% de la frecuencia cardíaca en la preinclinación. En la excepción 2, el síndrome de taquicardia postural, hay un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca en el TIL, ¿no? Esto es mayor de 100 latidos, de 130 latidos por minuto durante toda la inclinación antes del síncope, ¿no? Entonces, estos son puntajes, son tipos de pruebas positivas en el caso de la mesa basculante, ¿no? Esto, como digo, esto lo realizan los electrofisiólogos, ¿no? Otra prueba para el diagnóstico del electrocardiográfico del Holter es el procedimiento diagnóstico para detectar arritmias, ¿no? Enfermedad del tejido de conducción. El papel del Holter en el síncope no puede evaluarse, ¿no? No puede evaluarse en forma aislada. Debe guiarse por los resultados de la historia clínica, el examen físico y las pruebas objetivas, ¿no? Está indicado en pacientes, pues, con cardiopatía estructural y síntomas frecuentes, ¿no? Pacientes, pues, saben ustedes, con estenosis valvular aórtica, estenosis valvular mitral, ¿no? Enfermedades del tejido de conducción. Este es
el aparato para el Holter, para el monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas, uno pone los electrodos, ¿no?, en las respectivas posiciones que indica el aparato, y le va tomando el electrocardiograma durante todo el día, y cuando encontramos pues pausas, a veces encontramos pausas ¿no?, de mayor de 2.5 segundos, es un paciente que probablemente va a llegar a la implantación de marcapaso, ¿no? Porque son pacientes que cuando tienen mayor de 2.5 segundos de asistolia, ¿no?, de pausas, son pacientes que van pues hacia el síncope, ¿no? Es decir, la forma como lo monitorizan hay algunos pues que tienen 5 electrodos, hay otros que tienen 6, 8 electrodos, ¿no? Pero para ver el ritmo sobre todo es suficiente con esto, ¿no? Miren ustedes las taquiarritmias, es una taquicardia ventricular, ¿no? Tratamiento de la taquicardia ventricular, una desfibrilación ventricular, una descarga eléctrica, igual la fibrilación ventricular, miren la diferencia, ¿no? Estos son complejos anchos, ventriculares, constantes, homogéneos. En cambio, en la fibrilación auricular, ustedes ven, estos también son latidos ventriculares, pero de diferentes formas, ¿no?, heterogéneos, ¿no? El tratamiento acá también, la cardiodefibrilación, la desfibrilación en ambos. Y miren ustedes, así van a ver cuando haya sistolia, ¿no? Cuando haya sistolia, durante el monitoreo electrocardiográfico ambulatorio, ¿no? Uno le dice pues a los pacientes que vayan anotando qué síntomas tuvieron durante las 24 horas de monitorización. Entonces, ¿a qué hora ocurrió? También se le pregunta, tuve mareos a las 4 de la tarde, dice, ¿no? Entonces, uno va al sistema de lectura del Holter y va a la hora que dice el paciente, a las 4 de la tarde, y puede encontrar uno pues este tipo de arritmias o pausas, ¿no?, como estas historias prolongadas. Entonces, para eso pues nos ayuda el Holter, ¿no?, el aparatito que tenemos ahí. Miren ustedes la sistolia, ¿ves? ¿No? Está latido normal, latido normal, latido normal, y viene acá una pausa, ¿no?, con que no captura, ¿no? Entonces, aparentemente acá este es un paciente con un marcapaso, este le pide marcapaso, ¿no?, y que falla y se produce una sistolia, ¿no? Hemos visto el sistema de conducción. El estudio electrofisiológico es otro estudio para el diagnóstico del síncope, ¿no? ¿Cuáles son sus indicaciones? Cuando la evaluación inicial sugiere una arritmia como causa del síncope, cuando hay que evaluar la naturaleza exacta de una arritmia identificada como causante de síncope, ¿no? En la evaluación pronóstica de enfermedades cardíacas en pacientes con riesgo profesional, por lo cual debe descartarse la presencia de arritmias como causa de síncope o trastornos de conducción, ¿no? No está indicada en pacientes sin cardiopatía estructural asociado pues con palpitaciones y electrocardiograma normal, ¿no? No está indicado este estudio electrofisiológico. Esto lo realizan también los electrofisiólogos. Este es un estudio invasivo, o sea, uno entra al corazón para poner diferentes catéteres que nos van a ayudar a un mapeo, ¿no?, de la electrofisiología de la conducción eléctrica del corazón, ¿no? Miren ustedes acá, el estudio electrofisiológico consiste en la colocación de electrodos intracardíacos, ¿no?, para registro y estimulación del miocardio. Miren, los electrodos ingresan por una vena, generalmente ingresan por la vena femoral, ¿no? Pasan los electrodos, ¿no? Acá tenemos 3 electrodos de marcapaso, perdón, 3 electrodos de electrofisiológicos, ¿no?, para el registro y estimulación del miocardio, para objetivizar pues diagnósticos de arritmias y bloqueos cardíacos y tratamiento de los mismos a través de la ablación, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ellos hacen el estudio electrofisiológico
para ver dónde está la vía anómala, ¿no? La vía anómala. Porque la vía normal, ustedes ven acá, esta es la vía normal por donde debe ir el impulso eléctrico, ¿no? Para producir latido. En caso pues, del Wolff Parkinson White, esta vía es anormal y va por fuera del circuito del sistema eléctrico del corazón. Entonces, ¿qué hacen los electrofisiólogos? Mapean, ¿no? Con esos electrodos y hallan la vía anómala y la ablacionan, la queman para bloquear acá y la conducción eléctrica vaya por la vía normal, ¿no? Eso es lo que hacen los electrofisiólogos. Es un estudio invasivo y es un tratamiento también invasivo, ¿no? Acá vemos, ¿no? La arritmia, ellos están mapeando ahí para determinar dónde está la vía anómala para poder hacer la ablación, ¿no? La evaluación de la conducción otro estudio electrofisiológico, ¿no? Evaluación de la conducción auriculoventricular, ¿no? Ellos introducen su catéter y van estudiando las vías, si están bien, están mal, ¿no? Acá tienen, esto se hace en una sala de hemodinámica, ¿no? Es un angiógrafo, el electrofisiólogo, observando la zona que va buscando en el visor, ¿no? del angiógrafo. Los catéteres pues tienen electrodos para captar las señales intracardíacas, ¿no? En el estudio electrofisiológico, ¿no? Otra ayuda diagnóstica para el síncope, tenemos la prueba de adenosina, ¿no? Nucleósido de purina endógeno, ¿no? Bloquea la conducción del nodo auriculoventricular y la actividad sinusal, ¿no? Causa pausas ventriculares prolongadas por bloqueo auriculoventricular que se consideran responsables del ataque espontáneo, ¿no? Se utiliza por su vida media corta, aproximadamente 10 segundos, ¿no? No debe usarse en pacientes pues, con asma grave por su efecto broncoconstrictor. La interpretación del resultado se basa exclusivamente en la pausa cardíaca, ¿no? Bien. Si tenemos una pausa cardíaca mayor de 6 a 10 segundos, ¿no? Aún si son interrumpidas por escapes ventriculares, se considera patológico, o sea, se considera la prueba de adenosina positivo. Entonces, conclusión acá, la interpretación del resultado se basa exclusivamente en la pausa cardíaca que presenta, porque ellos tienen que estar monitorizados electrocardiográficamente. Cuando esta pausa es mayor de 6 a 10 segundos, se considera pues patológico, ¿no? Puede identificar a pacientes con síncope secundario, ¿no? Bloqueo AB transitorios, ¿no? En aquellos pues estudios electrofisiológicos normales, ¿no? La prueba de la adenosina. Otra prueba diagnóstica de síncope, la prueba de esfuerzo, ¿no? Pacientes con episodios sincopales durante o después del ejercicio, ¿no? Puede ser causa cardíaca, exagerado reflejo vasodilatador, marcada hipotensión arterial pero sin bradicardia, ¿no? Los episodios que suceden después del ejercicio se deben pues a falla autonómica o son de causa neurogénica y se caracterizan por la hipotensión asociada con marcada bradicardia o asistolia en sujetos sin cardiopatía estructural. Si se registra un bloqueo AB de segundo grado o de tercer grado en fase 3, la taquicardia, ¿no? Lesión se localiza distal al nódulo auriculoventricular y es un signo pues de mal pronóstico, ¿no? La prueba solo es diagnosticada cuando se reproduce el síncope, o sea, si el electrofisiólogo hace la prueba de esfuerzo, ¿no? Solo se diagnostica si se reproduce el cuadro clínico del paciente, que en este caso es el síncope. Son pacientes que están haciendo la prueba de esfuerzo, ¿no? Pacientes esto es una faja sin fin, esto es una bicicleta ergométrica,
¿no? Entonces, otro ayuda para el diagnóstico de síncope es la evaluación neurológica y psiquiátrica, ¿no? Hay síncope pues, de origen psicogénico, ¿no? Indicada en pacientes quienes la pérdida de conciencia no se debe a síncope, ¿no? O sea que no es un cuadro sincopal, ¿no? O cuando se sospecha una falla autonómica o síndrome de robo, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de robo de la subclavia, ¿no? Una evaluación neurológica y psiquiátrica. Hay pacientes que dicen que pierden conocimiento sin tener nada orgánico. Bueno, uno tiene que descartar, y una vez descartado de que no es nada orgánico, son derivados pues a psiquiatría, ¿no? Para un estudio. Este es el TIL-test de la mesa basculante, ¿no? Cómo se altera el electrocardiograma, dando positivo al TIL-test, ¿no? El tratamiento farmacológico, hay mucha, pero ninguno efectivo local, ¿no? El tratamiento va a depender de la causa, ¿no? De la etiología. Entonces, este depende de las causas que lo provocan, ¿no? Por ejemplo, determinar si no está en paro cardiorrespiratorio, paciente en decúbito supino, si está la exploración clínica es inmediata, ¿no? La sospecha de síncope por procesos cardiológicos agudos con ingreso hospitalario urgente. ¿Qué tenemos? Las arritmias, la cardiopatía isquémica, ¿no? Aneurisma disecante de la aorta y taponamiento cardíaco. Estas son las cuatro causas más frecuentes de una sospecha de síncope por procesos cardiológicos agudos con ingreso hospitalario urgente. Esta es una historia clínica, ¿no? Paciente mujer de 68 años con antecedente de cardiopatía coronaria, con bypass aorto coronario hace 3 años, diabética, insulino dependiente, fue hospitalizada en varias ocasiones y le realizaron los siguientes estudios. Electrocardiograma que mostró bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His, evaluada por neurología, quien indicó un electroencefalograma de resultado normal y una tomografía cerebral que también fue normal, descartándose causas neurológicas de síncope. Un estudio de perfusión miocárdica con talio fue negativa para isquemia miocárdica y un ecocardiograma de resultado normal con función ventricular. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Se fue el sistema acá. Un ratito, ¿ya? Entonces, esta paciente, ¿no? Es derivada por síncope recurrente, ¿no? Refiere que en los últimos 6 meses presenta hasta 8 episodios de pérdida de conocimiento de corta duración con recuperación rápida. A ver, acá tenemos acá, ¿cuál es el diagnóstico por síndrome? A ver, un voluntario, a ver, ¿qué síndrome tenemos acá? Acá en esta pequeña historia, ¿no? Hay un síndrome coronario, ¿no? Que está dado por la cardiopatía coronaria con antecedente de bypass aorto coronario, ¿no? Hace 3 años. Tenemos también un síndrome, pues, eh, metabólico, ¿no? Es una paciente diabética, ¿no? Y el síndrome sincopal, ¿no? Entonces, ¿qué estudios ustedes indicarían
para la paciente ante el cuadro clínico actual para llegar a un diagnóstico? De los exámenes que hemos visto, ¿qué estudiaría? Bueno, a esta paciente se le realizó un estudio electrofisiológico para evidenciar trastornos de conducción o taquicardia ventricular inducible, y este fue normal. Entonces, ¿qué se hizo? Se colocó un Holter, es un dispositivo ya de monitoreo continuo electrocardiográfico, presentando, o sea, los Holters ahora pues se hacen 4, 5, 6 días, ¿no? Para poder evaluarlo, porque en un día el paciente puede no tener trastornos de conducción, ¿no? De repente al segundo día sí hace, o al tercer día, entonces se les monitoriza hasta 5, 6 días con este dispositivo, que ahora hay dispositivos pues inclusive subcutáneos, que todo el tiempo están tomándole el electro al paciente, ¿no? Presentando pues al tercer día un episodio clínico de ingreso, ¿no? Constatándose un bloqueo auriculoventricular completo, indicándose, ¿no?, la colocación de un marcapaso, con lo cual se controló el síntoma motivo de su ingreso, ¿no?, que es la pérdida de conocimiento, ¿no?, el síncope. Entonces, es la manera como nosotros... un caso así en vivo fue en uno, no sé si les he contado antes, es un paciente que va con su hijo a la consulta, ¿no? Refería mareos, con sensación de pérdida, sin llegar a perder conocimiento. Entonces, el médico que le evaluó, lo examinó todo, no encontró nada positivo, el electrocardiograma normal, y le mandó un Holter que se lo colocaron inmediatamente. Este paciente, monitorizado con el Holter durante 24 horas, el paciente pues falleció en la madrugada. Este paciente falleció en la madrugada, ¿no? Mira, a pesar de que el examen físico, el electrocardiográfico fue normal, este paciente, pues la causa de su muerte fue primero una taquicardia ventricular y luego una fibrilación auricular. Y como ustedes saben ya, el tratamiento pues de la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular ya se considera como un paro. Entonces tiene que revertirse eléctricamente. Como el paciente seguro no sintió nada, estaba solo, falleció, y al siguiente día fue su familiar llevando el aparato y diciéndole que su familiar había fallecido. Bueno, revisaron el Holter y tuvo esa arritmia, pues confirmó una arritmia ventricular, taquicardia ventricular y fibrilación auricular. Causa de su muerte, ¿no? Causa de su muerte. Muy bien, respecto a la pregunta de cuándo nosotros recomendamos la anticoagulación, pues la fibrilación auricular es uno de los principales factores de riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, para estratificar el riesgo del accidente cerebrovascular en el paciente con fibrilación auricular, ¿no? No valvular, o sea, pacientes, por ejemplo, que son hipertensos de larga data, que son pacientes con isquemia miocárdica prolongada, que lleva a la insuficiencia cardíaca. Estas escalas pues se han utilizado en diferentes episodios o en diferentes pacientes de riesgo, ¿no? Pero es desde hace años que las guías de la Sociedad Europea recomendaron el uso de esta escala, ¿no? Donde evaluamos pues la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la edad mayor de 75 años, la diabetes, ¿no?, el ictus previo, la enfermedad vascular,
edad entre 65 y 74 años, ¿no? Del sexo femenino, ¿no? Que esta se ha convertido, pues ya esta prueba se ha convertido en la más utilizada, ¿no? La indicación de anticoagulación queda clara en el paciente con un Charlebach igual a 2 o más, ¿no? Igual a 2 o más, ¿no? Igualmente hay consenso de que no existe indicación de pausar anticoagulantes, ¿no? En los pacientes pues de Charlebach 0, ¿no? No hay contraindicación. Ahora, a pesar de tener un Charlebach 0, ¿no? Pero con esta arritmia de fibrilación auricular, ¿no? Hay que anticoagular al paciente, ¿no? La indicación inicial es de una cifra de 2, ¿no? Entonces, por el contrario, las distintas sociedades científicas pues no se oponen de acuerdo con la indicación en los pacientes de Charlebach 1, ¿no? Que son algo más de un 10% del total de pacientes que fueron evaluados en estos estudios, ¿no? Pero las guías pues europeas recomiendan el tratamiento anticoagulante para varones y mujeres con algún factor de riesgo, ¿no? Sin considerar el hecho de ser mujer como único factor de riesgo, ¿no? Un criterio para indicar este tratamiento, es decir, varones con Charlebach 1 o en mujeres con Charlebach 2, está indicado pues la recomendación de anticoagulación, ¿no? En estos pacientes. Entonces, por eso nosotros tenemos que prevenir que estos pacientes vayan hacia la fibrilación auricular, controlando todos los factores de riesgo, ¿no? Controlando la parte de cardiopatía coronaria y más aún en los pacientes hipertensos, ¿no? Que van a llegar a la insuficiencia cardíaca si no son bien controlados. Y estos pacientes pues dilatan cavidades, dilatan ventrículos, dilatan aurícula, ¿no? Cuando hay dilatación de aurícula, la posibilidad de fibrilación auricular está ahí presente. Entonces estos pacientes tienen que ser estudiados, monitorizar y ver, ellos pueden tener un ritmo sinusal durante el examen que uno evalúa, pero le hacen un holter y de repente hacen fibrilaciones auriculares paroxísticas, ¿no? Y a estos pacientes también tienen que anticoagularse, ¿no? La anticoagulación es importante en estos pacientes. Ni siquiera agregación antiplaquetaria, porque hay gente que da aspirina solamente, no. Tiene que ser anticoagulación y anticoagulación total, ¿no? Con controles, si es con warfarina, con controles mensuales, ¿no? Del INR, del tiempo de protrombina, todo eso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Para terminar. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. ¿Hay preguntas o no? Pues dígame sí o no. Si no hay, ya damos por terminado entonces la clase, ¿ya? Me parece que no hay, doctor. Muy bien, Doctor, muy bien. yo tenía, bueno, una pregunta así bien chiquitita, porque ya no hay mucho tiempo. Aparte de la anticoagulación oral, ¿no sería también importante darles estatinas como preventivo también? Claro, o sea, ahora pacientes dislipidémicos o no dislipidémicos, por ejemplo, con cardiopatía coronaria, se les da estatinas, así sean sus valores normales, ¿no? Es la indicación ahora, ¿no? La parte isquémica es muy importante, como le digo, tanto como la hipertensión arterial, porque llevan a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, si esto no se corrige, no se controla, como le digo, lo que va a producir esa fibrilación auricular son la dilatación de las cavidades, la dilatación de la aurícula, que es lo que produce, ¿no? Eso es lo que se hace ahora. Ya, Muy doctor, bien, doctor, no vaya a dígame, cerrar la dígame. reunión todavía, porque tenemos ¿Cómo? que tomar la asistencia con la cámara encendida para la doctora Palomino. Doctor, Ya. Aló, sí, dime, doctor, dime. una consulta, de acuerdo a los tratamientos, de acuerdo a las patologías que puede tener el paciente con respecto a cardiovascular, ¿los tratamientos se basan ¿en qué guías? ¿Las europeas, doctor? ¿O en qué tratamientos me baso? ¿Qué Se guías? basa
tanto en la americana como en la europea, en las dos, ¿no? Hay colegas que están más de acuerdo con la americana, otros con la más europea, con la escuela europea. Yo más voy con la escuela europea, ¿no? Y van, o sea, los pacientes, mientras que uno dé el tratamiento con la indicación correspondiente y seguro, ¿no? De que este paciente, por ejemplo, tiene una fibrilación auricular, ¿no? Así sea paroxística, se le tiene que dar anticoagulación. Se le tiene que dar anticoagulación. Muy bien. Entonces, me dice que no, que todavía no cierre, ¿no? Sí, doctor, por favor. Ya vamos a quedar ahí entonces para que